Hola, ¿qué tal? En este video voy a comenzar a hablar ya de una nueva unidad que es la unidad de prueba de hipótesis. En esta unidad vamos a ver algunas pruebas como la prueba de chi cuadrada, la análisis de varianza, el ANOVA y algunas pruebas de hipótesis con la distribución normal que ya vimos en la unidad pasada y la distribución T-de-Student que es un ajuste a la distribución normal. Entonces vamos a estar viendo esos temas. En este video solamente voy a presentar una introducción, algunos conceptos y ya en los siguientes videos pues iremos viendo, resolviendo algunos ejercicios con estas metodologías que les acabo de comentar. Entonces bueno, vamos a comenzar entonces este video. Les decía es prueba de hipótesis. Nosotros, bueno, lo que vamos a estar haciendo, y de hecho lo que hemos también un poco viendo en las unidades pasadas, es el contraste de las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, la hipótesis es una suposición que tenemos nosotros de algún suceso. En este caso, la hipótesis sería una suposición que tenemos de cómo se está comportando nuestra población. ¿De dónde sacamos o cómo sacamos esa hipótesis? Pues yo voy a tener una muestra que me en la cual yo voy a determinar un estadístico, ya lo vi, por ejemplo, ya lo hemos visto, como por ejemplo la media, la desviación estándar, la varianza, y en base a esos estadísticos yo puedo estimar el parámetro de la población, es decir, la media, la varianza, la desviación estándar, entre algunos otros, la proporción, por ejemplo, también. Entonces, yo con esos datos hago una hipótesis sobre el valor del parámetro de la población. Por ejemplo, aquí está un ejemplo, ¿no? Yo no sé si unos fumadores, personas que fuman, tengan el mismo peso que personas que no son fumadoras, ¿no? De una determinada población. Entonces, yo ya lo hemos visto, pues a veces no puedo ser estudiar toda la población y entonces tomo una muestra. Al tomar esa muestra, lo que yo voy a hacer es ver en esa muestra que tomé si esa suposición que yo estoy haciendo o esa hipótesis se cumple o no. Y entonces en base a eso yo voy a hacer una estimación, ¿sale? Es una predicción sobre la población. De hecho, eso ya lo habíamos comentado en la primera unidad cuando estuvimos hablando de algunos conceptos como las estimaciones y los parámetros y el estadístico, ¿vale? Entonces, bueno, yo por ejemplo les digo, aquí está este caso en donde tengo una muestra muy grande, no puedo estudiarla toda, entonces saco una muestra y de esa muestra yo obtengo un promedio que es mayor al 80, que es igual al 85 kilogramos. Y entonces mi hipótesis inicial era que los no fumadores pesaban igual que el resto de la población, unos 70 kilogramos. Entonces, como yo en mi población estoy viendo que no se comporta así como yo lo estaba pensando, como yo había planteado esa hipótesis, entonces rechazaría esa hipótesis, ¿no? Diría, entonces no se cumple esa predicción que yo estoy haciendo, vamos a decirle así. Entonces, algo así es lo que vamos a estar viendo, obviamente aquí está planteado de una forma muy sencilla, lo vamos a ver obviamente con un criterio estadístico, cómo decidir si una hipótesis es aceptada o no es aceptada, ¿sale? Entonces, es lo que vamos a estar viendo durante esta unidad, pero eso es pues la idea de la prueba de hipótesis. Entonces les decía, nosotros vamos a tener una creencia o una hipótesis que les decía sobre esa población, sobre algunos de sus parámetros, por ejemplo la media, la varianza, la proporción o la tasa. Y entonces, si quiero yo contrastar esa hipótesis, es decir, si ver si se cumple o no se cumple, es cierto o no, entonces debo de establecer este análisis, ¿no? Un análisis estadístico. Por ejemplo, yo creo que el porcentaje de enfermos en determinada población será del 5%. Entonces yo tengo una población muy grande, voy a sacar una pequeña muestra y en esa pequeña muestra hago un análisis y determino si realmente en esa muestra hay un 5% de enfermos. Si hay un 5% de enfermos, pues quiere decir que mi hipótesis se cumple o que yo puedo suponer que en la población completa hay ese 5% de enfermos, ¿sale? Entonces, esa es la idea de la prueba de hipótesis. Bueno, esto es el mismo ejemplito de los fumadores, ¿no? Que yo quería saber si pesan más o menos. Y entonces, lo que yo tengo aquí es una distribución normal. Si ustedes se fijan, pues es una campana de Gauss.
como la que vimos en la unidad pasada, cuando hablábamos acerca de las distribuciones de frecuencia, las distribuciones de probabilidad. Entonces, nuestros análisis que vamos a realizar en esta unidad, pues están basados en esta distribución normal. Y los iremos viendo, les decía, el primero que iremos viendo es, además de esta distribución normal, vamos a ver una que es la t-de-student, que es simplemente un ajuste sobre la distribución normal. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que yo voy a estar haciendo. Voy a estar contrastando o voy a estar comparando cómo se presentan esas distribuciones, inclusive entre diferentes poblaciones. Vamos a ver dos tipos de ejercicios, más o menos, o dos tipos de problemas que vamos a resolver. Una donde yo establezco una hipótesis sobre una población, es decir, yo establezco el valor que quiero demostrar. Por ejemplo, podría demostrar si los fumadores pesan más de 5 kilogramos, entonces yo estoy estableciendo un valor para probar esa hipótesis. Pero también voy a ver otro tipo de problemas en donde yo lo que quiero probar o lo que quiero demostrar es una hipótesis en donde diferentes poblaciones puedan tener el mismo valor. Pueden ser, por ejemplo, dos poblaciones o más, y entonces vamos a ver qué tipo de metodología estadística vamos a utilizar pues para resolver ese tipo de problemas. Entonces, recuerden, por ejemplo, que en una distribución normal, pues yo tengo la media que me representa el centro de la distribución, y como es una distribución simétrica, pues entonces todo o sea, lo que queda a los lados está distribuido de la misma manera, ¿no? Y conforme me voy alejando, tengo una menor frecuencia de esos valores. Entonces, pues son cosas que ya vimos en la unidad pasada, por eso les comentaba que era muy importante que quedara claro, pues todos estos conceptos que vimos, inclusive desde la primera unidad que hablábamos de media, varianza, desviación estándar, y después que empezamos a ver ya algunas cosas como estas cosas precisamente como las distribuciones de probabilidad. Entonces, finalmente eso es lo que vamos a estar haciendo. Voy a estar viendo, de acuerdo con mis datos, con mi muestra, con diferentes estadísticos que yo voy a tener, en dónde está cayendo ese valor que yo estoy suponiendo que puede predecir a mi valor real o a mi parámetro de la población. Entonces lo iremos viendo con algunos ejemplitos, ¿sale? Entonces, pero lo importante es esto que o sea, vamos a estar siguiendo pues este tipo de distribución. Entonces, por ejemplo, aquí vemos es igual, parecido al anterior, pero si se fijan aquí, lo que yo veo es, por ejemplo, que al anterior, que mi curva se hizo más angostita a la anterior. Mi curva anterior, la voy a volver a poner, era más abierta. Fíjense cómo está más abierta. Recuerden que esto pues está dado por los valores de la varianza o la desviación estándar, porque es el estadístico que nos da un significado de dispersión en las distribuciones. Y entonces aquí también es importante una cosa que vamos a ver en esta unidad, que es el tamaño de la muestra. Conforme yo vaya teniendo un tamaño mayor de muestra, mi dispersión va a ser más pequeñita, y entonces voy a tener, por ejemplo, una curva más angosta como este caso. Entonces aquí yo tengo un caso, una suposición en donde mi tamaño de muestra es de 30, y entonces la curva es más angostita. Y entonces veamos la anterior, en donde yo estoy tomando un tamaño de 4, y entonces mi curva tiene una mayor dispersión, es decir, es más ancha. Entonces eso es importante también, porque inclusive les decía, vamos a ver una distribución que es la t-de-student, que está precisamente que es un ajuste a la distribución normal en base al tamaño de la muestra. Y vamos a ver también cómo calcular entonces el tamaño de la muestra. Eso lo veremos en otro video, en otro temita de esta misma unidad, cómo calcular el tamaño de la muestra, porque como ustedes están viendo, es importante. Entre más grande sea mi tamaño de la muestra, pues entonces yo voy a reducir mi dispersión, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir al final de cuentas? Que mi error estándar, que vamos a ver un poquito más adelante el concepto, también se va a reducir al tener un tamaño de muestra más grande. Sin embargo, bueno, obviamente, y aquí es una cosa muy importante que hay que comentar, y a lo mejor ya se los habré dicho en algún otro video, aquí nunca vamos en cuestiones de estadística a asegurar una cosa al 100%. Siempre tenemos un
rango de error, vamos a decirle así. De hecho, precisamente se llama aquí tipos de error. Yo, por ejemplo, cuando hago una estimación, puedo hacerlo con un cierto porcentaje de confianza. Es decir, yo después de hacer un análisis podría decir, pues el peso de los fumadores en determinada población efectivamente es de 75 kilogramos, pero con un nivel de confianza del 95%. Al decir que yo tengo un nivel de confianza del 95%, quiere decir que estoy dejando un 5% de error, ¿no? Entonces, que pueda tener, se puede interpretar de dos formas, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante cómo se interpreta eso del error, por ejemplo, un 5% del error, pero una interpretación sería que si yo saco 100 de esas personas, vuelvo a hacer un muestreo de esa población, 95% de esas personas o las 95 personas van a salir adentro de ese intervalo de los 75 kilogramos que yo estimé o determiné, y 5 se van a salir de ese intervalo, de ese valor. Entonces, ¿por qué? Porque les decía, como nosotros no estamos analizando completamente o totalmente a la población, pues vamos a tener entonces un margen en el cual esos datos puedan salirse de mi estimación. Entonces, eso es, lo vamos a ver un poquito más adelante. Les decía, cuando empezamos a hablar de niveles de confianza, 95, 90, 99%, que son los más comunes. Y aquí, por ejemplo, cuando yo establezco una hipótesis, puedo tener dos tipos de error. Un error, por ejemplo, cuando vamos al ejemplo otra vez de los fumadores, yo digo, mi hipótesis es que pesan 75 kilogramos, como el resto de la población que no son fumadores. Y entonces yo hago mis análisis y yo en base a mis análisis concluyo que pesan 75 kilogramos, pero realmente no es así. Y entonces eso es un tipo de error, el decir que mi hipótesis es correcta cuando no lo es. Y entonces hay otro tipo de error, el de rechazar la hipótesis y decir no son 75 kilogramos, cuando realmente sí fueron los 75 kilogramos. Entonces, eso es precisamente una... o sea, no quiere decir que vamos a hacer pues los análisis al azar, sino que aún haciendo las cosas con los procedimientos que se tienen que hacer correctamente, podemos tener estas dos posibilidades, ¿no? Siempre hay errores o siempre puede haber este tipo de errores en nuestros análisis, y por eso establecemos este nivel de confianza. Entonces, vamos a ahorita detallar un poquito más esto de los tipos de error. De hecho, ahí, bueno, ahí está ya marcado, pues, están muy sencillos los nombres. El error tipo 1. El error tipo 1, ¿cuál es? Cuando se acepta que no hay diferencias, pero sí las hay. Y tenemos el error tipo 2, cuando tenemos entonces lo contrario, que es lo que les acaba de explicar. Ahorita lo volvemos a comentar más adelante para que quede bien claro, ¿no? Pero si son esos dos tipos de error, el 1 y el 2. El 1 es cuando aceptamos algo que no deberíamos de aceptar, y el otro es cuando rechazamos algo cuando no lo deberíamos de rechazar. Ahorita lo vemos con algún ejemplo para que quede más claro. Tenemos entonces también lo que es la identificación de las hipótesis. Siempre vamos a plantear dos hipótesis, una llamada hipótesis nula y la otra llamada hipótesis alternativa. La hipótesis nula es generalmente la que nosotros vamos a contrastar y que los datos nos van a ayudar a refutarla. Y entonces no deberíamos de rechazarla sin tener una buena razón. Por el otro lado, la hipótesis alternativa es la que va a negar a la hipótesis nula. Es la contraria. Ahorita lo vamos a ver también con algunos ejemplos. Y creemos que es mejor. Entonces los datos pueden mostrar evidencias a favor, pero no debería de ser aceptada sin una gran evidencia a favor. Ahorita vamos a ver todas estas cuestiones. Les digo, con un ejemplo van a quedar más claro. Si yo lo quiero plantear, por ejemplo, en proporciones, la hipótesis nula va a ser que la proporción es del 50% y la hipótesis alternativa es que la proporción o la probabilidad es diferente al 50%. Generalmente así las planteamos, y síganlo como una regla general, que la hipótesis nula siempre se plantea en términos de igualdad y la hipótesis alternativa en términos de diferencia. Entonces les decía, ahorita vemos un ejemplito para que quede más claro.
Recuerden que como estamos viendo, o como estas técnicas que estamos viendo parten de una distribución normal, que es una distribución continua, es lo mismo decir igual o decir más bien mayor que decir mayor o igual, y también es lo mismo decir menor que decir menor o igual. Y entonces podríamos plantear la hipótesis dependiendo también de lo que nosotros queramos probar. Yo puedo decir, por ejemplo, que la proporción es mayor a 50, pero también podría decir que la proporción es menor o igual a 50, o que es mayor o igual a 50. Y entonces la hipótesis alternativa siempre va a ir en lo contrario, pues es la oposición. Si yo digo que la probabilidad es, o sea, la hipótesis nula es igual, la hipótesis alternativa voy a decir que es diferente. Si la hipótesis nula digo que es menor o igual, en la hipótesis alternativa solamente voy a decir que es mayor. Si en la hipótesis nula digo que es mayor o igual, en la alternativa voy a decir que es menor. Entonces siempre planteo la hipótesis alternativa, digamos, al contrario o lo que es el contraste de la hipótesis nula. ¿Sale? Entonces esto de igual, menor o mayor es importante porque luego lo iremos viendo cómo afecta las conclusiones que yo haga respecto a mis análisis. Entonces en algunos casos yo podría decir, yo considero que el valor es igual a 87 kilogramos o más. Y es diferente a que yo diga, yo considero que los pesos son iguales a 87 kilogramos. Porque entonces ahí yo tengo un criterio diferente para decidir. Si yo digo 87 o más, pues entonces pueden ser 90, 95, 100, 200, es más, no importaría que llegara hasta 300. Yo estoy cumpliendo con mi hipótesis. A que si yo digo 87 va a quedar en un rango o en un intervalo más reducido. Entonces vamos a estar viendo todas esas cositas cuando ya empecemos a resolver los problemas. Por ejemplo, aquí viene cómo plantear la hipótesis, ¿no? Cuando nosotros se nos presenta un problema, ¿cómo podríamos plantear esa hipótesis? Entonces dice, la osteoporosis está relacionada con el sexo, y entonces yo lo quiero plantear en forma de un lenguaje estadístico con estas hipótesis. Entonces, si la osteoporosis no está relacionada con el sexo, eso querría decir que tanto hombres como mujeres presentarían la misma proporción de esta enfermedad, de la osteoporosis. Y entonces, por eso la P sería igual al 50%. Y el opuesto entonces sería, si la osteoporosis sí está relacionada con el sexo, pues yo tendría una proporción diferente. Habría más en uno que en el otro. Y entonces la proporción sería diferente al 50%. Y entonces esa sería mi hipótesis nula, proporción o la P igual al 50%, y la hipótesis alternativa diferente al 50%. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso, dice el colesterol medio para la dieta mediterránea es de 6 micromol por litro. Y entonces, si yo lo quiero plantear nuevamente en forma de una hipótesis estadística, lo que tendría que poner entonces es que la media es igual a 6. Y entonces esa sería mi hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa entonces sería que la media es diferente a 6. ¿Sale? Ahí está. La hipótesis nula, que la media es igual a 6. Y entonces la alternativa diferente a 6. Si se fijan, pues esto es cómo iremos planteando entonces las hipótesis. Y eso es importante porque es una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando hagamos nuestro análisis estadístico, al plantear la hipótesis. ¿Cuál es el razonamiento básico de esto? Bueno, si yo supongo que mi hipótesis nula es cierta, es decir, yo estoy suponiendo, vamos con el ejemplo de los fumadores otra vez, yo estoy suponiendo que el peso es de 70 kilogramos, ¿no? La media es de 70 kilogramos como está ahí, y yo tengo una distribución normal como esta campana de Gauss que aquí se presenta, ¿no? Y entonces, si yo tengo un valor, por ejemplo, de 85, que cae en estas zonas grises, bueno, en estas zonas oscuras, vamos a ver por qué en esas zonas oscuras. Y entonces, eso quiere decir que el resultado de mi experimento sería improbable, ¿no? Vamos a ponerlo así. Yo de mi muestra saco una persona que tiene 85, o bueno, ya saco varias personas y el promedio me da 85.
como yo tengo una distribución en donde valores ya alejados, como el 85, y por ejemplo del otro lado yo podría poner, no sé, 55, no sé, 65, algún valor así a lo mejor. Esa distribución quiere decir que a estas orillas hay un porcentaje menor, una probabilidad menor, que lo vimos en la unidad pasada, y entonces quiere decir que si yo saco un resultado así, pues sería improbable. Si está saliendo entonces es que verdaderamente o ciertamente mis valores no están dentro de ese 70 que yo estoy considerando. Entonces este es el razonamiento por el cual yo, por ejemplo, rechazaría aquí la hipótesis. O sea, ok, era más probable que realmente saliera 70 porque entonces mis datos están más distribuidos al centro, más cercanos a ese 70. Pero como yo lo estoy sacando entonces de un valor que podría estar en el extremo, en donde hay menos probabilidad que salga, entonces si está saliendo es porque seguramente entonces mi valor real no está entonces centrado en 70, sino está centrado en otro valor. Entonces esa es el razonamiento, ¿no? Aquí dice, sin embargo, ocurrió efectivamente. Entonces, como ocurrió y como era improbable que ocurriera, pues entonces a lo mejor no es porque fuera improbable que ocurriera, es porque, les decía, mi centro de la distribución no está en el 70, sino que está a lo mejor más hacia la izquierda, más hacia el 85. Y entonces, pues por eso yo rechazaría esa hipótesis. Entonces diría, ah, caray, pues entonces no, seguramente no es 70, seguramente sí es un valor diferente, ¿no? Por este razonamiento que acabo de hacer. Y aquí les dice, bueno, se rechaza, ¿no? La hipótesis nula, es lo que yo razonaría. Por ejemplo, si yo supongo que la hipótesis nula es cierta y yo saco un valor de 72, por ejemplo, en mi media de la muestra, pues entonces el resultado del experimento es coherente, ¿ok? Yo estoy pensando o estoy proponiendo que la hipótesis sea de 70 y me da un valor de 72, entonces pues es muy probable que salga entonces porque mi valor sí está centrado ahí. Y entonces si mi valor está centrado ahí, pues entonces quiere decir que es coherente el resultado que yo estoy sacando. Y entonces pues en este caso yo no tengo motivos, como aquí lo dice, no hay evidencia para rechazar entonces la hipótesis nula. En el otro caso sí tenía yo evidencia, que era el que estuviera un valor muy alejado, ¿no? Que estuviera en la orilla, donde había una probabilidad más pequeña. Y entonces aquí simplemente yo no tengo evidencia para rechazarlo. Ok, pues sí está cayendo en 72. Cae dentro de lo razonable entonces. Y entonces por eso aquí yo no rechazaría la hipótesis nula. El experimento no es concluyente. E inclusive aquí es un poquito también como la forma de que vamos a manejar el cómo nos expresamos. Por ejemplo, en este caso lo que yo digo es, no digo yo acepto la hipótesis nula, yo digo no la rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si se fijan, inclusive implica más compromiso, ¿no? El decir acepto a no rechazo, ¿sale? Entonces es como cuando ustedes a lo mejor se vayan a casar, ¿no? Y les pregunten, ¿aceptan a sutanita o a fulanita por esposo? Entonces, cuando ustedes dicen aceptan, ¿no? Pues entonces queda sentado, ¿no? Con testigos y todo, que ustedes aceptaron. Pero si ustedes dicen, pues no la rechazo, ¿no? Es así como que, pues sí, no hay de otra, ¿no? Ok, pues órale, Entonces, es algo parecido aquí en la hipótesis, ¿no? Si ustedes dicen no la rechazo, ¿por qué? No la estás aceptando porque existe lo que ya comenté en diapositivas anteriores, esta posibilidad de que tengamos un error, ¿no? O que vamos a tener un determinado margen o nivel de confianza que iremos viendo de qué se tratan estas cosas, ¿sale? Entonces, inclusive les digo, ahí hay una cuestión de cómo nos expresamos, ¿no? Si la hipótesis nula no se rechaza, o más bien si la hipótesis nula es algo coherente con mis resultados que yo tengo o parece ser cierta, yo simplemente digo no se rechaza, no digo, es que la estoy aceptando, digo no se rechaza. Sin embargo, cuando yo obtengo un resultado contrario que la contrasta y que da evidencia, porque esa es una evidencia más contundente de que no es así como yo la estoy planteando, pues entonces ahí sí digo la hipótesis nula se rechaza, ¿sale? Entonces, bueno, son cuestiones ya un poco de semántica, de cómo expresarse, ¿no? Pero les digo, tiene que ver con todas estas cuestiones de el no asegurar al 100% un resultado. O sea, nunca lo voy a hacer. Siempre debo de establecer un margen
de confianza, que luego lo vamos a ver, les decía. Bueno, aquí el contraste no es significativo, todas estas cuestiones de, bueno, el contraste significa que mi valor que yo estoy sacando, o sea, que mis evidencias no son contundentes, no son significativas y también es un término que vamos a ir viendo un poquito más adelante. De hecho, aquí está, ¿no? Región crítica y nivel de significancia. Esto, por ejemplo, es lo que yo les decía hace un momentito, ¿no? Mi nivel de confianza. Yo aquí tengo un alfa del 5%. ¿Qué es este alfa del 5%? Este alfa del 5% es la probabilidad que yo tengo a las orillas. Es decir, si está distribuido normalmente esta población, estos datos, y yo simplemente digo que mi hipótesis nula es eh, igual al 70%, yo podría decir que tiene además mi hipótesis, o que estoy haciendo más bien mi análisis con un 95% de confianza. ¿Cuál es entonces esa región crítica o ese nivel de significancia? Es decir, la región en donde yo voy a tener evidencia suficiente para rechazar mi hipótesis nula, pues va a ser ese 5%. Como es simétrica, yo tengo 2.5% aquí y 2.5% acá. Eso poco a poco lo iremos viendo conforme eh, vayamos realizando algunos ejercicios para que quede esto claro. Entonces, esto es la región crítica. Esta zona sombreada que queda aquí es la región crítica. ¿Por qué? Porque son valores improbables. Y entonces es lo que les comentaba hace rato que les decía del razonamiento básico. Si es improbable pero salió, es porque seguramente es cierto. Entonces, y en ese caso, sí tengo evidencia suficiente para rechazar entonces que no está aquí, adentro de este intervalo más grande, mi valor verdadero de la muestra o de la población más bien. Entonces, ¿por qué? Porque son números pequeños. Generalmente los que vamos a manejar es 1, 5 y 10%, generalmente cuando mucho. Lo iremos viendo con los ejercicios. Y entonces, por ejemplo, la región crítica, esta es conocida antes de realizar el experimento. ¿Por qué? Porque el experimentador es el que la establece. Y entonces, si mis valores caen aquí dentro de esta región, no esta, que está en blanco totalmente, pues eso quiere decir que no rechazo mi hipótesis nula. Sin embargo, si cae aquí en las regiones críticas, en estas zonas sombreadas, en las orillas, donde hay menos probabilidad, yo entonces rechazaría mi hipótesis nula, por todo lo que ya les expliqué. Les digo, esto lo iremos viendo conforme vayamos resolviendo los ejercicios, va a ser más entendible cuando hagamos estos ejercicios. Y les decía, bueno, el nivel de significancia está establecido de antemano por el investigador y es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, ¿no? Ya hablábamos de esto, de, de estos errores que yo puedo tener y con ese porcentaje pues, de error que puedo tener. Entonces, por eso es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es cierta. Entonces, iremos viendo todos estos conceptos ya aplicados a la hora de los problemas. Esto también es importante, pero también lo iremos viendo, nos quedará más claro cuando resolvamos algunos problemas. Yo, por ejemplo, puedo tener pruebas que llamamos bilaterales. La prueba bilateral es, por ejemplo, cuando yo digo que mi hipótesis nula es igual a 70, por ejemplo. Y entonces mi hipótesis alternativa queda como aquí, que la media es diferente a 70. ¿Qué es diferente a 70? Diferente a 70 es que sea o mayor o menor de ese valor. ¿Sale? Entonces, eso es diferente a 70 y entonces esto es prueba unilateral. Pero yo puedo plantear mi hipótesis nula de una forma diferente. Yo, por ejemplo, podría plantear, como en este primer caso que tengo de este lado, mi hipótesis nula yo la podría plantear que mi media es igual o mayor a 70. Entonces, mi hipótesis nula sería, aquí la tengo, perdón, mi hipótesis alternativa, que es la contraria, sería que la media es menor a 70. Y entonces mi zona de rechazo, mi zona crítica, solamente queda de un lado. ¿Por qué? Porque yo como planteé mi hipótesis, no le estoy poniendo, digamos, un límite al extremo superior. Podría ser que salga 70, 80, 90, 100, 200, 400, 500 y eso no evitaría que yo rechazara la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque no tengo una región crítica acá o de rechazo. Y acá está el otro extremo también. Si yo planteo mi hipótesis nula como que la media es menor o igual a 70, menor o igual a 70 es todo esto que tengo aquí, ¿no? Desde acá hasta todo el lado izquierdo de la curva. Entonces no importa que salga 20, 30, 15 un valor, yo no tengo una región crítica acá. ¿Por qué? Porque mi hipótesis alternativa
que es la contraria, pues quedó que la media es mayor a 70. Entonces, solamente rechazaría si mi valor realmente es mayor a 70. Entonces, estas son pruebas unilaterales. ¿Por qué esto es importante? Porque en algunos problemas se nos va a plantear entonces así. Comprueba la hipótesis de que la media es igual a 70. Entonces, tendríamos que aplicar dos zonas de rechazo o el problema nos podría plantear diferente. Compruebe la hipótesis de que la media es mayor o igual a 70. Entonces yo tendría que tomarla como bilateral. ¿Sale? Y entonces ahí ya cambia el procedimiento es el mismo. Los valores que vamos a obtener de hecho son los mismos, pero va a cambiar la interpretación y la conclusión de mis resultados. ¿Sale? Entonces eso es muy importante, pero lo iremos quedando más claro cuando veamos los ejemplitos. Y hay otro valor que se llama la significancia o significación, que es el valor P. Este valor P, esta alfa, nosotros la establecemos desde el inicio. Cuando yo digo que tengo un nivel de confianza del 95%, mi alfa entonces automáticamente es del 5%. Si yo digo que mi nivel de confianza es del 90%, mi alfa automáticamente entonces es del 10%. Y eso se establece desde el inicio. Eso lo establece el investigador. Pero hay otro valor que es el valor P o el de la significancia P. Ese valor es un valor que se calcula con mis datos que yo tengo. Y entonces ese yo no lo sé hasta que hago mi análisis con mis datos en particular de ese problema. ¿Qué es el valor P? Bueno, el valor P, les decía, es, por ejemplo, del resultado que yo obtengo. Si yo, por ejemplo, tengo que es en valor de probabilidad también. Por ejemplo, yo aquí tengo un alfa que a lo mejor es del 5%, les decía. Y yo cuando hago mis cálculos, el valor P me da a lo mejor del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que mi área, fíjense de dónde está el valor de 72, que mi área, que es esta verde, obviamente junto con todo esto rosita que está acá, aquí está ya separado, toda esta área, es mayor que mi alfa. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que mi valor está cayendo dentro de mi zona de no rechazo. Fíjense cómo está. Porque realmente lo que me está dando esa P, pues es un valor de el área bajo la curva que yo tengo aquí. O bueno, un valor de la probabilidad que ya vimos con la distribución normal cuando lo leíamos en las tablas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un valor de alfa de 0.05 y me sale un P de 0.10, pues eso quiere decir que mi valor está cayendo en la zona de no rechazo. ¿Sale? Y bueno, es eso. Ya está la explicación, ahí está, pero es lo que les acabo de decir. Sin embargo, si yo tengo un valor, por ejemplo, de P menor, nuevamente pongamos el caso que mi alfa es de 0.05 y yo saco una P de 0.025, eso quiere decir que mi probabilidad es más pequeñita. Yo cuento la probabilidad o la calculo, digamos, en la orilla, pues en el extremo de esta distribución. Entonces todo esto rosita vale 0.05 y mi P, que es lo que yo obtengo después de hacer mi análisis y hacer los cálculos, me da 0.025 por ejemplo. Eso quiere decir entonces que mi valor está adentro de mi zona de rechazo y entonces ahí yo es cuando digo, bueno, no puedo aceptar la hipótesis nula porque mi valor está mayor que es mayor de 40. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo, aunque realmente nosotros no lo vamos a estar haciendo con el valor P, porque el valor P no es tan sencillo de calcular cuando lo hacemos por los problemas a mano. ¿Qué es lo que vamos a estar nosotros calculando? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar utilizando para contrastar las hipótesis y ver si rechazamos o no rechazamos? Lo que nosotros vamos a utilizar es el valor de la z o el valor de la distribución que vayamos a ver. Y por ejemplo, aquí tienen ustedes un valor de z de 1.96 y después de los cálculos a lo mejor les da una z de 3.4. Pues entonces como está más a la derecha de mi distribución, cae en la zona de rechazo y entonces yo rechazo mi hipótesis nula. Este valor P realmente lo vamos a ver cuando manejemos el software, porque el software pues sí me lo calcula y entonces el software me hace la comparación entre el alfa y el valor P. Lo que nosotros vamos a estar haciendo en los problemas realmente es calcular el valor de mi z, que corresponde a ese valor de alfa, y el valor de la z que corresponde a ese valor de probabilidad. Y entonces eso es lo que voy a estar comparando.
pero es exactamente lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, les digo nuevamente, yo tengo un alfa de 0.05%, eso quiere decir que tengo 1.96 de z. Aquí sería 1.96 en la z. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1, pues mi valor a lo mejor cae acá, de z, a la hora de que yo hago todos los cálculos. Y como cayó acá, cuando yo hice todos los cálculos, mi valor de z, pues eso quiere decir que no voy a rechazar mi hipótesis nula. Pero si yo después de hacer los cálculos, mi z sale, por ejemplo, de 2, de 3, quiere decir que cae entonces más hacia la derecha de mi z que yo establecí inicial como límite, o como, sí, como límite de la región crítica, que es la de rechazo. Entonces, si cae más hacia la derecha, es decir, es más grande el valor de z, lo voy a rechazar. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Les digo, vamos a hacer los ejercicios y les va a quedar más claro cuando veamos ya con los ejemplos, con los números, cuando hagamos los cálculos, cuándo rechazar, cuándo no rechazar. Inclusive vamos a hacer la curva para que ustedes alcancen a visualizar cómo es este comportamiento. Y ya después, bueno, no lo necesitan hacer, simplemente van a saber que cuando tenemos un determinado valor mayor o menor de mi alfa o de mi zeta que yo estoy comparando, pues entonces rechazo o no rechazo. Al inicio, pues nos podemos auxiliar de la gráfica o de la curva de la distribución normal, ¿sale? Esto es la que ya les expliqué. Y entonces, por ejemplo, haciendo nuevamente un pequeño resumen de las diferencias, alfa es un número pequeño que nosotros elegimos inicialmente al diseñar el experimento o al establecer el análisis. Esto lo elige el experimentador. Él dice, yo quiero que mi alfa sea de 5%, de 10%, de 1%. Y el P es un valor que nosotros es el valor que nosotros vamos a obtener después de realizar el análisis. Ok, yo tengo estos valores, realizo mi procedimiento estadístico y el resultado que obtengo es este valor P, o un resultado que puedo obtener es este valor P, y entonces es lo que voy a estar contrastando, comparando para rechazar o no rechazar las hipótesis. Y bueno, el alfa pues lo sabemos, es la región crítica, y este P solamente pues lo vamos a conocer hasta después de realizar los análisis sobre el experimento. ¿Sale? Esto ya también, contraste significativo cuando la P es menor que alfa, es todo lo que les expliqué en las diapositivas anteriores. Les digo, va a quedar más claro cuando lo hagamos ya con los ejercicios. Pero esto es muy importante porque, por ejemplo, lo que se usa reportar es el valor P. Fíjense, aquí viene, este es un extracto, un pequeño fragmento de un artículo científico en donde utilizan un análisis estadístico para pues sustentar sus resultados, sus conclusiones. Y entonces aquí ponen el nivel de significancia de P menor a 0.05, fue seleccionado utilizando bla bla bla. Entonces este valor de P es el que estableció los investigadores al inicio. Bueno, no es el valor de P, es el valor de alfa, pero lo que quiere decir es que si encuentran un valor menor a P, realmente hay diferencias o la hipótesis nula se rechazaría. Entonces, lo que quiere decir es que ellos seleccionaron un alfa de 0.05 y entonces si su P es menor a 0.05, entonces ellos van a concluir esto que les acabo de decir. Y acá lo vemos, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Al final de su análisis tienen una prueba bilateral, tienen pues más resultados estadísticos, tienen el valor de z que les decía. Realmente nosotros nos vamos a quedar, cuando lo hacemos a mano, nos vamos a quedar hasta el valor de z. Pero cuando lo hagamos con el software ya les puede calcular hasta el valor de p. Pero con cualquiera de los dos nosotros podemos concluir. Y entonces aquí ya el valor de la z, el valor de la p les dio 0.021. Entonces como fue 0.021, es decir, fue menor al 0.05 del alfa que ellos establecieron al inicio, eso quiere decir que la hipótesis nula se rechaza, ¿sale? Que no son iguales los tratamientos que habían considerado, por ejemplo, ventilados o no ventilados. Entonces, por eso es importante que mencione el valor P, porque es generalmente lo que se utiliza para reportar o ya ponerlo en términos estadísticos a la hora de presentar un resultado. Y seguramente todo esto del alfa, del P, los criterios de rechazo,
obviamente lo van a seguir escuchando y lo van a seguir utilizando el siguiente semestre en diseño de experimentos, porque se basa en lo mismo, en el valor P, en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es bueno que de una vez vayan, pues, o conociendo estos términos que vamos a estar utilizando y que van a continuar usando, les decía, el siguiente semestre en diseño de experimentos. Bueno, aquí tenemos nada más otro ejemplo para poner las hipótesis. Yo lanzo una moneda y entonces quiero saber si mi moneda está truqueada o no, no está sesgada o no. Eso quiere decir que está cargada más hacia un lado. Entonces, pues mi hipótesis nula sería que la probabilidad de que salga sello es igual al 50%. ¿Por qué? Porque la probabilidad entonces de que salga águila también sería el 50%. Si yo saco, por ejemplo, una hipótesis nula que es igual al 50%, mi hipótesis alternativa es que fuera, por ejemplo, mayor al 50%, ¿no? Donde yo estuviera suponiendo que la moneda está cargada hacia el sello. Y entonces así es una forma o así es la forma de cómo voy a plantear mis hipótesis, ¿no? Si yo lanzo la moneda repetidas veces, pues voy a sacar una probabilidad, ¿no? Esto lo puedo resolver con una distribución binomial, ¿no? Fíjense que es un experimento binomial donde yo tengo una probabilidad de éxito del 50 y conforme voy repitiendo el número de experimentos, pues tengo un modelo binomial. Entonces, si al final de cuentas yo obtengo esto, por ejemplo, si lanzo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la moneda y la probabilidad de que salga entonces sellos en esas 6 veces es 1.5, pues quiere decir que mi sello o que mi moneda no está truqueada, no está sesgada, no está cargada hacia ningún lado. Nada más es un ejemplo. Esto, por ejemplo, ya tiene que ver con los errores que les comentaba y vamos a explicar un poquito más esto del error tipo 1 y del error tipo 2 que veíamos en otra diapositiva. Vamos a hacer una analogía aquí, ¿no? Para entender un poco más del error. Dice, se juzga a un individuo por la presunta comisión de un delito. Ese es el primer ejemplo. Y entonces la hipótesis nula, ¿cómo la podría plantear? Que pues es inocente, ¿no? Los datos pueden refutarla, la que se acepta si las pruebas no indican lo contrario, y rechazarla por error tiene graves consecuencias. ¿Cuál sería la grave consecuencia? Pues que yo encarcelara a una persona 40 años por algo que no hizo, ¿no? Entonces esa podría ser una consecuencia muy grave, muy seria. Entonces esa es una analogía que podríamos seguir para plantear la hipótesis nula. Entonces la hipótesis nula es que es inocente, ¿no? Es la igualdad. O sea, la hipótesis nula es no cometió el delito. Y entonces la hipótesis alternativa no debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor. Ya lo veíamos cuando lo poníamos en la curva de la campana de Gauss y que veíamos que si el valor pues cae en ese punto es porque seguramente sí sucedió entonces, o que si el valor entonces, el centro no está donde yo había planteado la hipótesis, sino que el centro o la media pues está en otro punto. Y entonces no debería de ser aceptada sin una gran evidencia a favor, y rechazarla por error tiene consecuencias consideradas menos graves que la anterior, ¿no? Entonces es culpable y si es culpable realmente y yo lo libero, pues comparado con el anterior, pues es menos grave, ¿no? O sea, sigue siendo un error, pero el primer error pues es más grave, ¿no? Les decía, encarcelar a una persona 40 años por algo que no hizo, pues es más grave comparado con a lo mejor si yo libero a una persona que sí se robó un chicle, ¿no? Y lo liberé. Bueno, nada más es una analogía, ¿no? No me vayan a juzgar por estos ejemplos. Otro ejemplo, ¿no? Que tenemos. Dice, se cree que un nuevo tratamiento ofrece buenos resultados. Y entonces, la hipótesis nula no es especulativa. O sea, ¿qué es más probable cuando ustedes, a lo mejor, imagínense ustedes que están trabajando en el laboratorio y dicen, voy a trabajar sobre la cura del coronavirus, ¿no? Sobre la vacuna, ¿no? ¿Qué es más probable que crean que ustedes que suceda? Que, por ejemplo, a la primera encuentren la cura o que no lo hagan. Pues yo creo que no lo hagan, ¿no? Que a la primera fallen a lo mejor y no lo encuentren. Entonces, eso se refiere a que no es especulativa. No puedo decir, entonces puede ser que sí lo encuentre porque no, eso es especular. Entonces, la hipótesis nula no es especulativa y entonces el nuevo tratamiento no tiene efecto. Si se fijan, sigue también esta regla o esta lógica que les decía de plantearlo en la forma de igualdad. La hipótesis nula es la igualdad. Entonces, un tratamiento no tiene efecto. Es decir, si yo aplico el tratamiento y si lo aplico, voy a tener el mismo resultado. Entonces,
es una hipótesis nula, el tratamiento no tiene efecto. Y entonces la hipótesis alternativa puede ser especulativa en donde yo diga que el tratamiento es útil y es lo contrario a la hipótesis nula. En la hipótesis nula yo dije que el tratamiento no tiene efecto y en la hipótesis alternativa sí estoy diciendo que el tratamiento tiene un efecto, inclusive digo que es útil, ¿sale? Entonces, por ejemplo aquí, a mí lo que me gustaría, ¿no? Es pues rechazar efectivamente la hipótesis nula. Si la rechazo, qué suave, ¿no? Ya encontré entonces lo que yo quería buscar. Pero no la puedo rechazar hasta que no tenga evidencia suficiente. Entonces, hasta que yo reúna, por ejemplo, a todos mis resultados de la fase 3 de la validación de la vacuna del coronavirus y vea que efectivamente hubo un efecto positivo, entonces ahí sí puedo rechazar mi hipótesis nula, ¿no? Pues eso es lo que quiero, pero si no tengo evidencia suficiente, pues no la voy a poder rechazar. Y entonces hay otro ejemplo, parece que hay incidencia de enfermedad más alta de lo normal, ¿no? Por ejemplo, yo veo una población, una determinada población, que hay personas con diabetes, por ejemplo. Yo digo, a mí se me hace que en esa población hay más personas con diabetes de lo normal o de lo que yo esperaría. ¿Cómo planteo entonces la hipótesis nula? Pues la hipótesis nula es no hay nada que destacar. Es decir, la enfermedad no tiene mayor incidencia, ¿no? Es igual que en cualquier otra enfermedad o en cualquier otra población, ¿no? Y entonces la hipótesis alternativa sería que sí hay una situación normal, que sí hay una mayor incidencia de la enfermedad en la población, ¿no? Que por ejemplo esa población, sus habitantes sí presentan una mayor incidencia de diabetes, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo vamos planteando las hipótesis y entonces así es como se van a ir manejando. Los ejemplitos que vamos a ir viendo, pues obviamente siempre van a estar planteados en base pues a una variable continua, que si el peso, que si la cantidad de glucosa, que si los miligramos, que si la concentración, en ese sentido van, pero traducido pues a un lenguaje digamos de conclusión, sin números, sin valores puntuales, pues serían estos ejemplos. Y entonces, bueno, aquí están entonces estos dos tipos de errores. Ya vimos entonces cómo podríamos entonces hacer mi análisis y qué podría yo concluir. Volvamos al ejemplo de esta persona que comete un crimen o que no, más bien una persona que es juzgada, no sabemos si comete el crimen o no, pero una persona que es juzgada y ustedes son el jurado, ¿no? Entonces ustedes van a decidir. En realidad la persona es inocente y ustedes dan como veredicto inocente, entonces pues eso estuvo perfecto, ¿no? Ok, excelente. O podemos tener el caso en donde efectivamente el acusado es culpable y ustedes también dan un veredicto de culpable y entonces pues está bien, es ok, ¿no? Podemos tener estos dos resultados y van a estar bien, ¿no? No quiero decir voy a estar acertando o voy a estarle atinando porque no se trata de eso, ¿no? Nosotros vamos a hacer un análisis estadístico, vamos a seguir una metodología y entonces en base a eso vamos a tener evidencia pues para dar el mejor veredicto, vamos a decir así. Sin embargo, a pesar de eso, podemos tener error porque el error siempre se va a presentar en todos los eh, estudios, análisis o fenómenos que estamos observando. Entonces, podemos tener un primer caso en donde bueno, vamos al primer caso en donde el acusado es inocente y ustedes lo declaran culpable, que es lo que veíamos en un par de diapositivas anteriores. Entonces, eso es un error muy grave porque les decía, pues ustedes encerraron ahí una persona que no tenía nada que deber ni temer 30, 40 años, ¿no? Y entonces, eso es un error muy grave, que sea, por ejemplo, una persona inocente y ustedes lo declaran culpable. Y el otro caso que veamos que pues es menos grave que el anterior, ¿no? O sea, si lo ponemos así como que en esos términos, les decía, alguien me va a decir, ay, no sigue siendo grave. Bueno, pues sí, pero menos grave, vamos a dejarlo así. Por ejemplo, que fuera culpable y ustedes dan como veredicto que sea inocente, y entonces es un error menos grave. En términos ya de probabilidad, es decir, si ustedes tienen una hipótesis falsa, una hipótesis nula falsa, pero no la rechazan, a eso se le llama error tipo 2. ¿Por qué? Porque el tratamiento sí tiene un efecto, pero no lo percibimos. Esto tiene una probabilidad beta.
Estas probabilidades beta, que es del error, ustedes lo van a ver también en sus modelos de regresión el siguiente semestre en diseño de experimentos. Van a ver que ahí sus modelos tienen una beta. Pues esa beta es el error tipo 2. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente el tratamiento sí tenía un efecto. Por ejemplo, vamos al caso de los ejemplos anteriores de este medicamento, ¿no? Y entonces el medicamento en realidad sí tiene efecto, pero nosotros no lo percibimos. Y entonces no rechazamos la hipótesis nula y nosotros decimos, pues es que el medicamento no tiene efecto. Pues entonces sigue probando, ¿no? Y puede ser no tan grave, ¿no? Si ustedes lo ven en ese sentido, pues puede ser no tan grave, ¿no? Porque si ustedes dicen, y a lo mejor ya cuando sigan probando, pues encuentran un tratamiento similar o se dan cuenta de que efectivamente algún tratamiento sí puede servir. Entonces por eso pues no es tan grave, ¿no? Este error tipo 2. Les decía, podemos ponerlo en ese ejemplito. El tratamiento sí tenía un efecto realmente, pero yo no lo percibí o el análisis no lo percibió y entonces pues yo no rechacé la hipótesis nula y dijo, pues no tiene efecto cuando sí lo tenía. Pero el otro error sí es más grave, por ejemplo, que la hipótesis nula sea cierta y ustedes rechazan la hipótesis o no aceptan la hipótesis nula, es decir, aceptan la hipótesis alternativa. Por ejemplo, volviendo al ejemplito, el tratamiento no tiene efecto, pero nosotros decidimos que sí. Esta es una probabilidad alfa, ¿no? Esta es la probabilidad del error tipo 1. También lo van a ver o lo podemos ver en los modelos de regresión, ahí ese término. Y entonces este puede ser, y este pues puede ser más grave, ¿no? Porque si ustedes dicen, no, pues es que este tratamiento es la cura, ¿no? O esta vacuna sí funciona y en realidad no lo tiene, pues eso va a tener consecuencias muy graves. Entonces, si fijan, por eso, puesto en esos términos, pues este error sí es más grave que el error tipo 1. Entonces, bueno, recapitulando, el error tipo 1 entonces es cuando no hay cuando el tratamiento, por ejemplo, no tiene efecto, pero nosotros decidimos que sí. Es decir, la hipótesis nula es cierta, pero yo no la acepto o la rechazo, ¿no? También pueden decirle así, ¿no? Entonces, mis valores o lo que yo creía, o más bien, mis datos no demuestran que realmente haya valores diferentes, pero yo digo que sí, y entonces pues voy a cometer este tipo de error como con el tratamiento, la vacuna que les decía. Entonces esos son los dos tipos de error, el error tipo 1 y el error tipo 2. Bueno, obviamente pues no se puede tener todo, ¿no? Pues ustedes me podrán decir también, bueno, ¿cómo minimizamos esos errores? Sí se puede minimizar, hay una buena noticia, ¿no? Que se puede minimizar esos errores y de hecho ya lo comenté en una de las diapositivas casi del inicio. Para un tamaño, por ejemplo, de muestra fija, no puedo reducir a la vez ambos tipos de error, ¿sale? Pero si yo modifico el tamaño de la muestra, sí puedo reducir uno de mis tipos de error, ¿sale? Que es el error tipo 2. Y lo veíamos o se los mostraba, por ejemplo, en una de las diapositivas, casi del inicio, que era la campana de Gauss, y les decía, con esta muestra de tamaño 4, la campana se ve más ancha, hay más dispersión. Y luego veíamos el siguiente diapositiva, el siguiente ejemplo, con un tamaño de muestra de 30, por ejemplo, y la curva se veía más angosta. ¿Por qué? Porque tenía una menor dispersión. Entonces, lo que vamos a hacer o una cosa que podemos hacer para reducir uno de los errores, que es el error tipo 2, pues es aumentar el tamaño de la muestra, ¿vale? Entonces, al aumentar yo el tamaño de la muestra, voy a tener una menor dispersión de los datos y va a ser más precisa entonces mi estimación, ¿sale? Eso es a lo que voy a llegar. Finalmente, mi estimación, mi suposición va a ser más precisa. Entonces sí se puede mejorar eso. Una forma es aumentando el tamaño de la muestra, y por eso les digo también en esta unidad vamos a ver cómo calcular un tamaño de muestra, pues para saber qué valor es adecuado pues para determinada población o análisis, inclusive un determinado tamaño de muestra. Bueno, finalmente algunas conclusiones como para recapitular. La hipótesis no se plantean después de observar los datos, ¿sale? También las hipótesis, al igual por ejemplo que el alfa o el nivel de confianza que les decía, eso se plantean desde el inicio.
Entonces yo al inicio de que voy a hacer mi experimento, y eso ustedes lo van a hacer en el diseño de experimentos el siguiente semestre, tienen que decir, mi hipótesis nula es esta, mi hipótesis alternativa es esta, y mi nivel de confianza o mi alfa es este. Y ya después de que ustedes hacen los análisis, pues entonces van a contrastar con eso que establecieron al inicio, si se cumple o no. Pero no lo hacen después, no después de que ya revisaron los datos y dicen, pues es que a lo mejor a mí me convenía entonces ponerlo así. No, la hipótesis y el nivel de confianza o el alfa se plantea desde el inicio. Entonces, en ciencias, la hipótesis nula y la alternativa no tienen el mismo papel. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula es la hipótesis científicamente más simple. Lo que les decía, por ejemplo, con el caso de la vacuna o del tratamiento. Pues cuando uno está buscando un tratamiento o está experimentando, buscando un tratamiento, una cura, una vacuna, pues lo más simple científicamente es que no encontremos nada relevante. Realmente por eso planteamos en que son iguales, por ejemplo, o que no hay efecto, o que tenemos la misma probabilidad de que pase una cosa y que pase la otra, porque científicamente es lo más simple. Y en la hipótesis alternativa, pues es el peso de la prueba recae sobre ella, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde tenemos de tener la mayor evidencia para realmente, por ejemplo, refutar mi hipótesis nula. Entonces, si yo no tengo suficiente evidencia, pues no lo puedo hacer. El alfa debe ser pequeño. Ya cuando empecemos a resolver problemas, vamos a ver los valores de alfa. Se los adelanto, los más comunes son 5%, 10% y 1%, que corresponden, bueno, no los dije en orden, pero que corresponderían al 90, 95 y 99%. Generalmente son los niveles que manejamos. Y entonces por eso el alfa es pequeño. Rechazar una hipótesis consiste en observar si la P es menor al alfa, ¿no? Eso ya también se los expliqué, aunque realmente nosotros en estos primeros ejercicios no vamos a comparar la P con el alfa, porque eso generalmente ya lo saca el software. Hasta donde nosotros vamos a llegar a comparar más bien va a ser, por ejemplo, cuando hagamos una distribución normal, comparar los valores de la Z, ¿sale? Pero es lo mismo. Consiste en observar si mi valor de Z calculado es menor al valor de Z de mi alfa o de mi nivel de confianza que yo establecí al inicio. Luego dice rechazar una hipótesis no prueba que sea falsa, podemos cometer el error tipo 1, ya lo comentamos. No rechazar una hipótesis no prueba que sea cierta, podemos cometer el error tipo 2, entonces por eso les decía, siempre vamos a establecer este nivel de confianza, 90, 95, 99%. Inclusive les decía, muchas veces se maneja estas palabras de decir no rechazo la hipótesis nula en lugar de decir acepto la hipótesis nula, porque acepto tiene inclusive una connotación más de compromiso, ¿no? Más comprometedor decir aceptar que decir no rechazo, ¿tal? Entonces, bueno, esos errores, por eso establecemos estos niveles de confianza. Si decidimos rechazar una hipótesis, debemos demostrar la probabilidad de equivocarnos, que es precisamente lo que les decía, ¿no? Entonces, yo puedo rechazar la hipótesis y decir, bueno, rechazo la hipótesis nula con un 95% de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo un 5% de probabilidad de equivocarme, ¿sale? Entonces, eso ya también depende de cada experimentador, inclusive del experimento. Hay, por ejemplo, experimentos que por su naturaleza el error no puede ser menor a un 95% a lo mejor, pero habrá experimentos que a lo mejor requieran que el nivel de error no sea mayor al 1% y entonces deben de tener un nivel de confianza del 99%, ¿no? Pero eso ya depende de la naturaleza del experimento y del investigador también, ¿no? Cómo quiere establecer qué tan riguroso quiere establecer, digamos, su análisis o sus conclusiones. Bueno, con esto terminamos la introducción a este tema. Les digo, es nada más teoría. Vamos a hacer los problemas, los ejercicios, y ahí vamos a entender varias cosas de las que estamos viendo aquí, pero que no se les olvide, no lo pierdan de vista. Entonces yo sé que es mucha información, que también es un poco rápido el video. Les digo, generalmente ya casi tengo una hora, voy a hacer una hora, entonces no quiero hacer los videos más largos de una hora. Y entonces también por eso voy un poco rápido, pero va a quedar claro, les decía, cuando empecemos ya a revisar algunos ejercicios, y habrá que recordar, y yo les voy a volver a mencionar estos conceptos y los vamos a ir recordando, ¿sale?
porque entiendo que puede ser mucha información, pero poco a poco iremos viendo cómo se aplican y qué significan todos estos conceptos ya en la práctica, vamos a decir así, ¿sale? De cualquier forma, también les pido a ustedes que revisen sus libros de bioestadística, les compartí un par de libros de bioestadística, y entonces ahí pueden revisar y repasar estos conceptos. Como siempre, no le dejen todo al profesor, y más, sobre todo, pues en una clase, asignatura de este tipo, porque sí es importante que ustedes mismos vayan siendo un poco, pues no autodidactas quisiera decir, porque pues realmente yo les estoy explicando los ejercicios y todo, pero sí que tengan más práctica, iniciativa de ustedes mismos, ir resolviendo problemas e ir revisando conceptos que no pudieran quedar muy claros en el material de apoyo que ustedes tienen, ¿sale? Bueno, entonces le voy a dejar hasta aquí y resolvemos las dudas y hacemos ya algunos ejercicios en una sesión por mí. Hasta luego, cuídense.